Existe un problema muy interesante en lo que es sobre todo la teología judeocristiana y además dentro de lo que es la propia religión concerniente tanto al cristianismo como al judaísmo y otras facetas religiosas contemporáneas, pero también con un bagaje histórico que incluye, desde que tenemos registro, eh, el mazdeísmo propiamente persa. Y es el problema tanto del bien y del mal como del libre albedrío, que son conceptos que se utilizan constantemente tanto en filosofía como en teología y se recurre en innumerables ocasiones tanto para avalar las circunstancias y las hipótesis que avalan la teología cristiana o judeocristiana, como la posibilidad de un consenso entre las mismas ramas cristianas. Y uno de los principales problemas con el bien y el mal es que son contradictorios con algunas ideas sobre la propia construcción de lo que es la deidad principal. En otros videos hemos tomado el hecho de que el Dios judío-cristiano no es una entidad individual, como a veces dentro de las mismas prerrogativas religiosas se nos quiere incluir. Uno de los ejemplos más claros es la Trinidad católica, el hecho de que existe el Espíritu Santo, la idea de los ángeles, que a veces tiende a ser muy etérea, muy confusa, la idea de Satanás, Lucifer, o ideas como los céfiros, los querubines y otras entidades celestiales, las huestes celestiales, el Yahvé de Yahvé Sebaot, el Yahvé de los ejércitos, y otras cosas muy extrañas que parecen contradecir a priori lo que son las construcciones teológicas monoteístas, aparentemente monoteístas. Hemos hablado en otros videos considerando que el monoteísmo es una especie de particularidad de las religiones cristianas actuales, cosa que es absolutamente falso. El monoteísmo real no existe en ninguna religión cristiana, a menos de que es que el hecho de hablar de una religión cristiana y monoteísta es muy estrambótico. Existen adecuaciones que se hace donde hay un trono grande, un trono mayor, como un poco como el libro de Enoch, donde se discutían este tipo de particularidades, donde el Metatron no es más que una especie de esbirro de un dios principal, cosa que no viene a solucionar el problema al final de cuentas. Y la idea de monoteísmo, en algún momento hablamos del Islam como tal. Sin embargo, debido a la carencia, en este caso de este servidor, por parte de lo que es el reconocimiento de cómo funciona la cultura islámica, pues mejor dejarlo de lado, en donde también hay algunos problemas donde se introducen ángeles y otras denominaciones, y se aboga a que por lo general no se trata de una magnificación y una adoración a esas entidades menores, sino que es únicamente un Dios, pero el monoteísmo es muy claro en su definición y sus acepciones pues podrían dar a estiramientos, ya sea de conceptos o de ideas, donde no admiten las prerrogativas, como ya dijimos, cristianas contemporáneas, al menos católicas, en este caso protestantes o testigos de Jehová incluso, mormones, etcétera, ¿verdad? Bien, el problema del bien y el mal, como antes esbozamos rápidamente, es un problema que viene desde lo más antiguo, desde donde la historia se difusa de una manera tan terrible para nosotros, que nos fascina lo que es el devenir histórico y la historiografía como tal. Entonces tiende a destrozarse
en el tiempo. Conforme avanzamos hacia el pasado, no sabemos muy bien cómo ocurrían las cosas, no sabemos las ideas de dónde vienen. Y una de esas ideas es la problemática que existe en la población en general y obviamente en la teología, en este caso de los persas, que tenemos datación de que ya intentaban solucionar ese tipo de problemas, donde no se entiende muy bien por qué comportarse de una forma correcta, un poco arrojando la idea de Job, donde la persona que es buena, que se comporta según los mandatos de las leyes divinas y de los hombres, claramente, tiende a sufrir, al sufrimiento y a catástrofes, ya sea pérdidas materiales o pérdidas humanas y enfermedades sobre todo, que era anteriormente, y algunas personas aún lo creen, que la enfermedad provenía o proviene de comportamientos lascivos, contrarios a la moral, a la moral propia de cada momento, claramente. Ya tenemos un video sobre la moral, donde tenemos que tener en consideración que la moral en la actualidad se cancela a sí misma en cuanto se piensa desde otra perspectiva. Es decir, una persona tiene una moral completamente diferente a la de su hermano gemelo, o a la de su mamá, o a la de su papá, aunque la moral en términos antiguos se consideraba como una especie de seguimiento jurídico grupal, es decir, nuestra familia o nuestro grupo de amigos, etcétera, tenía características de comportamiento muy específicas. Se asume que en la actualidad es más bien una actividad individual y corresponde a la idea difusa de qué es bueno y qué es malo, o qué prerrogativas, qué intereses tengo yo sobre mi propia vida y sobre la vida de los demás. Un poco el problema del lenguaje, de no poder realmente comunicar de una forma asertiva hacia los demás. Bien, entonces cuando una persona tenía un comportamiento positivo en la antigüedad y era castigada por alguna razón, ya sea una enfermedad o pérdida material o de algún pariente, etc., no era bien entendido porque no existía quizá una posibilidad de abstraerse de su realidad y empezar a divagar, a filosofar en función de qué era lo que estaba sucediendo. Uno de los principales problemas es que se inventa la idea del libre albedrío, donde se supone que estamos en un mundo donde tenemos varias posibilidades y entonces nosotros elegimos constantemente qué posibilidad nos agrada o no. Por ejemplo, se arroja mucho la idea del jardín del Edén, donde se estima que Adán y Eva pudieron hacer cualquier cosa en el jardín. Sin embargo, se les hizo una prohibición menor, y esta prohibición fue no considerada y bueno, se cometió un crimen. En este caso, ellos tenían la posibilidad de escoger entre si iban a devorar aquel fruto prohibido o si no. Y entonces esto nos indica que Dios tiene una característica que Él, a pesar de que entiende que es bueno o malo para nosotros, Él nos deja escoger. Entonces, esta idea de Adán y Eva tiene otras implicaciones teológicas, sin embargo, sirve para explicar un poco el libre albedrío, que sabemos que es una inserción un poco posterior al cristianismo. Entonces, el libre albedrío consiste básicamente en poder elegir dentro de algunas posibilidades lo que nosotros queremos. El problema es que es contradictoria la construcción de este enunciado, porque no se puede escoger algo que no existe.
Entonces ahí queda plegado en una contradicción la construcción del libre albedrío. Si el libre albedrío viene desde una construcción ulterior, magnífica, no podría destruirse a sí mismo a la hora de simplemente empezar a pensar. Entonces, acabo de decir algo muy interesante que es uno de los principales problemas dentro de la construcción de la idea de Dios. He dicho muchas veces construcción, pero para no tener que utilizar otros términos más enrevesados, que la idea es que se entienda. Entonces, al construir la idea de Dios, de un ser magnífico, creador del universo, que de hecho la idea de Dios pues ha ido mutando conforme ha ido siendo necesitada, porque la idea, por ejemplo, de los libros más antiguos de los libros más antiguos no, sino que de los libros que describen la creación del universo o la creación de los patriarcas abrámicos, digamos, ese Dios es un Dios realista, es un Dios, una especie de individuo que tiene interacciones con nosotros los seres humanos, y conforme utilizando una idea hegeliana, conforme la sociedad va madurando en lo que es una construcción ideológica y filosófica de la realidad y del pensamiento humano y del pensamiento divino también, Dios se comienza a desdibujar hasta llegar a un punto donde yo considero que es inflexible, donde aparece la idea del Dios de Spinoza, que ya lo hemos tocado varias veces en nuestros videos, donde es una especie de Dios ulterior, que observa, o no sabemos qué hace realmente, pero está por encima o por fuera de toda nuestra realidad. Por lo cual es una respuesta un poco efusiva a qué es Dios como tal y qué interacciones posee Él en la naturaleza, porque no es posible medirlo, por ejemplo, por el método científico. Parece como una respuesta efusiva porque nos permite evadir, y es una de las respuestas que por lo general dan las personas instruidas lejos de la teología, donde por ejemplo el caso más famoso es Albert Einstein, donde siempre se remite a Einstein para decir, bueno, Dios, a mí me gusta el Dios de Spinoza, que es una especie de panteísmo científico, por decirlo así, con ideas que avalan la física, donde esquivo la pregunta inicial y simplemente con conjeturas idealistas llego a una respuesta óptima, contradictorio con claramente el saber científico. Posteriormente, algunas personas ya dentro de lo que es el cientificismo puro y duro como tal, aparece el escepticismo en el pleno sentido de la palabra. A veces las personas tienden a utilizar la etimología como regla y utilizan, por lo tanto, este saber para destruir argumentos. Por lo tanto, por ejemplo, cuando se habla de escepticismo, empiezan a hablar en términos griegos, en términos aristotélicos, en términos de la Atenas de Pericles, en términos de ciudadanos como Heródoto, como Platón, Arquímedes, Pitágoras, etcétera, donde lo que quiero decir es que utilizan palabras como gnosis, como escepticismo, como algunas que están de moda en la actualidad, como estoicismo y cosas por el estilo, desligándolas completamente de su origen, pero que en el caso de lo que es el escepticismo
no es una palabra que se haya, o un término que se haya quedado estático en la Grecia clásica, sino que ha ido evolucionando. Y en nuestro canal se utiliza en el sentido de que el escepticismo es una cualidad que previene a las ideas, sobre todo juicios a priori y otras particularidades que no obedecen a principios ya sea empiristas o cientificistas. Entonces, que se entienda el punto cuando se habla de escepticismo como tal, un poco como David Hume. Entonces, que se entienda eso, no estamos hablando del escepticismo griego, que en algún momento se nos hace la crítica donde no hay una realmente punto, pero hay gente que le encantan ese tipo de ideas y destruir argumentos utilizando la etimología de la palabra, donde esto es un poco falaz, digámoslo así, porque el idioma es una constante, es una cuestión en construcción que tenemos que utilizar con el debido respeto y consideración, claro. No podemos hablar con sintaxis inventadas, ni con palabras inventadas y terminologías hegelianas inventadas, ¿verdad? Que solo Hegel pueda entender en este caso. Digamos, no tiene sentido. Por eso Hegel es tanto dolor de cabeza en la actualidad, porque nadie sabe qué quería decir, y los que quieren inventarse qué quiere decir, aparecen otras personas que se inventan otras terminologías, entonces como la moral, cada quien interpreta las cosas como quiere. Un poco las ideas actuales también de la interpretación a Marx, que dicen, bueno, es que Marx no quería decir esto cuando decía esto, sino que quería decir otra cosa. Entonces, bueno, igual el lenguaje funciona en ese sentido, pero es preferible, en este caso, indagar sobre lo que el mensaje quiere decir en una totalidad y no buscar palabras que vengan a destruir argumentos. Entonces, estábamos con que la construcción de la deidad judeocristiana entró en particularidades muy en unos callejones sin salidas, como por ejemplo lo que es la omnipotencia, la omnisapiencia y otras características que lo hacían todopoderoso. Al hacerlo todopoderoso, violaba el principio de libre albedrío humano, que ya por sí mismo era una construcción errática, con muchísimos agujeros, bueno, con un agujero fundamental en el enunciado, y además contradice, no solo se contradice a sí mismo el enunciado de libre albedrío, sino que contradice la idea de un Dios omnipotente. Lo que sucede es que las personas que idearon la idea de omnipotencia, omnisciencia de Dios, omnipresencia, no tomaron en consideración que incluso se contradicen entre sí estas ideas. ¿Cómo puede, por ejemplo, un Dios que está pensando constantemente en que nos comportemos correctamente, juzgar a alguien sabiendo que va a cometer una serie de falencias y sin prevenirlo, por ejemplo? Entonces, ese tipo de argumentos funcionan para muchísimos ateos y escépticos para criticar a Dios, a la idea de Dios, claro, y no se considera que en realidad son características ilusorias, completamente fantásticas, ideales, claro, pero al mismo tiempo idealizadas y por lo tanto falaces. Entonces, tanto el Dios de Spinoza, un Dios inmanente que no le interesamos en absoluto, como a un Dios que le interesamos muchísimo, pero que no interviene, tienden a ser características similares que se pueden englobar en simplemente una generalización de Dios, y que no nos dice nada en realidad cómo
funciona para ese Dios algunas de sus pretensiones con la raza humana, digámoslo así. Existe un problema, ya entrando en tema, donde Dios y los seres humanos, tomando en cuenta que Dios fuera de alguna manera explícito, que es la animalidad. Ahora hablar de animales resulta en una fantasía para, por ejemplo, algunas personas de corte ya sea liberal, incluso, bueno, progresista en este caso, o la izquierda marxista también tiende a criticar mucho a los animalistas o a las personas que creen que los animales deberían tener ciertas características jurídicas, por decirlo así. Entonces empiezan a pensar en que los seres humanos somos animales políticos y únicamente nosotros tenemos que ser velados por la ley. Por lo tanto, tienden a menospreciar cuando se caracterizan a los animales dentro de un plan de respeto. Y literalmente no les interesa que los animales tengan una protección jurídica, porque los políticos somos los seres humanos. Pero en el ambiente animal ocurre algo muy interesante, que es la violencia. Los animales sufren constantemente de una violencia natural, de depredación, de parasitismo, de hambre, sed, de un ecosistema absolutamente hostil que con el mínimo variante los animales tienden a la extinción. Por lo tanto, viene Darwin a explicarnos que, bueno, quien logra adaptarse, logra sobrevivir. En este caso, podemos interpretar algo muy divertido, que es que la naturaleza, el devenir del proceso evolutivo es absolutamente hostil. El universo es extremadamente hostil y utilizando frases un poco rebuscadas, al universo no le interesamos tanto y si nosotros nos extinguimos de pronto tendería simplemente a seguir existiendo el mundo y el universo como tal sin darse siquiera cuenta. Entonces, aquí es donde yo digo que es donde hay un problema gravísimo. Y es que cuando se intenta explicar el bien y el mal desde el idealismo, desde la moral añeja, más deísta y luego judía o griega, se cometen muchísimos errores, que es que la observación, que debería ser nuestra principal arma para describir nuestra realidad, se desdibuja. Está claro que la mayoría de la gente ni siquiera va a preguntarse jamás por qué me pasan estas cosas a mí, si yo me porto bien, qué clase de advenimiento negativo es el que me viene a mí, por qué perdí a mi esposa, por qué perdí a mis hijos, por qué perdí mi carro, mi casa, por qué este clima está tan agreste el día que voy a trabajar, cosas por el estilo. Y les encanta la idea de que, bueno, que habrá alguna especie de sujeto que se encarga de velar porque todo le vaya bien o mal. Entonces, en lugar de simplemente pensar que en la causalidad, en la ciencia, y en un sentido estrictamente empírico, una especie de sucesión de eventos trae consigo consecuencias nefastas. No nos interesa nuestro comportamiento. Claramente, si nosotros tendemos a tener conductas agrestes en nuestra contra o en contra de otras personas, van a haber repercusiones ya sea sociales o nuestro organismo nos va a perjudicar en el futuro, porque no somos individuos de goma que
que podamos hacer cualquier cosa con nuestro cuerpo y que nuestro cuerpo vaya a aguantar. Entonces, un poco la idea del boxeador, donde debido a la cantidad de golpes que recibe en una pelea, tiene trastornos ya sea temporales mentales, donde hay amnesia, por ejemplo, hay pérdida de lo que es la orientación, etcétera. Pero ocurrieron tales cosas porque hay un evento previo que justifica lo que ocurre y no tiene ninguna presunción, ya sea moral o divina. Entonces, que quede clara la idea de que definitivamente tanto la moral como ficción, y que se nos ha repetido desde niños, es completamente falaz. Es una idea intransigente del pensamiento humano y nos sirve un poco para adecuarnos en circunstancias no controladas. Entonces nos sirve para evitar robos, para evitar situaciones muy agrestes en contra de otras personas, en contra de nosotros mismos, por ejemplo. Bueno, cualquier característica que a nosotros nos sujete de romper en ideas contrarias a nuestro comportamiento. Algunas personas opinan que la moral y la ética van muy, muy unidas, pero la ética es otro problema gravísimo, donde nuestro comportamiento social e individual se corresponde con una realidad jurídica, política, por lo tanto, y ponernos a indagar sobre estos asuntos no es nuestro papel en esta vida y parte de lo mismo, de una especie de comportamiento que se espera de nosotros donde no violentemos a los demás ni a nosotros mismos. Entonces no es algo que venga al caso en este momento. Entonces, el problema con que nos pasen cosas malas no tiene nada que ver con la deidad. Una deidad perfecta no puede crear un mundo imperfecto porque la idea de perfecto sobre la deidad fue impuesta por nosotros, por lo tanto es una contradicción. Y es una contradicción simple y llanamente del lenguaje. Entonces te puedes poner a pensar en algo perfecto, en Dios, y no lo puedes decir con un lenguaje, al menos como el que tenemos ahora. Muchísimos de los problemas en filosofía, en lógica, simple y llanamente se refieren o se sostienen sobre la construcción del lenguaje. Si no existiera la manera en decir cosas como subir hacia abajo o un objeto inamovible por un objeto indetenible, cosas por el estilo, pues no habría ningún problema. Entonces, al pensar en un Dios perfecto y en una naturaleza imperfecta, un poco Platón, es una contradicción en el lenguaje, no es una contradicción en el mundo real. Entonces, que no nos interesen ese tipo de términos, ni cosas como eres un inmoral. El matrimonio tradicional es la norma, por lo tanto el matrimonio homosexual o el matrimonio entre transgéneros es algo inmoral. Ese tipo el problema con la moral es que termina convirtiéndose en una camisa, incluso para la persona que expresa las ideas, y termina destruyendo nuestra humanidad. Curiosamente, hace unos días estuve escuchando un individuo, que no voy a decir su nombre, pero una persona, un doctor en ciencias políticas,
donde arroja que el problema principal del protestantismo es que es contrario a la idea tradicional de familia, por ejemplo, la familia romana, católica, hispana. Entonces se pueden desgranar muchísimas cosas que pueden salir de la ética de personas que buscan con palabras reducir ideas a fantasías ideales, donde muchísimas veces he escuchado sobre la terminología marxista, donde afirman que la palabra ideología, por ejemplo, corresponde a una injusticia disfrazada a través de los términos. Y entonces uno dice que cualquier persona puede decir cualquier cosa utilizando como referencia a Marx o a Martín Lutero o a la Biblia, y ya sea para bien o para mal, y utilizando la etimología de las palabras. Como se me dijo que escéptico estaba mal utilizado porque correspondía a los griegos en un paralelismo con los gnósticos. Entonces cualquier cosa se puede decir.